Imagina que alguien te dice que el secreto de la felicidad no está en tener más dinero, más poder o más reconocimiento, sino en algo que parece contradictorio: ser pobre en espíritu, llorar, ser manso, tener hambre y sed de justicia. Jesús lo reveló en el Sermón del Monte, y lo que dijo no fue un discurso religioso para unos pocos, sino un mapa universal hacia la verdadera alegría. El mundo nos vende una felicidad frágil, dependiente de circunstancias externas: un ascenso laboral, una relación perfecta, un viaje soñado. Pero esa felicidad se quiebra cuando las circunstancias cambian. Jesús nos mostró que la felicidad auténtica es un estado del corazón, una conexión con Dios que trasciende cualquier situación. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si tu felicidad no dependiera de lo que tienes, sino de lo que eres en tu interior? ¿Qué pasaría si la alegría no se midiera por lo que logras, sino por la paz que habita en tu alma? El Sermón del Monte es un desafío a nuestra lógica humana. Nos dice que los pobres en espíritu son los verdaderamente ricos, que los que lloran son los que recibirán consuelo, que los mansos son los que heredarán la tierra. Cada frase es una paradoja que rompe esquemas, pero que abre puertas a una vida plena. Este video no es solo una reflexión, es un desafío. ¿Estás aplicando el secreto de la felicidad que Jesús reveló? Porque si no lo estás, quizá estés buscando en lugares equivocados. Hoy vamos a recorrer esas enseñanzas y te aseguro que si las abrazas, tu vida nunca volverá a ser la misma. No se trata de un ideal inalcanzable. Jesús comienza su enseñanza con las bienaventuranzas, y cada una es una paradoja que desafía nuestra lógica humana. Felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos. ¿Cómo puede alguien ser feliz en medio de la carencia, el dolor o la humildad? Porque la verdadera felicidad no depende de lo que posees, sino de lo que eres en relación con Dios. Ser pobre en espíritu significa reconocer tu necesidad de Él. Llorar abre tu corazón a su consuelo. Ser manso es confiar en su justicia y no en tu propia fuerza. Estas actitudes no son debilidad, son poder espiritual. El mundo nos dice que la felicidad está en acumular, en competir, en ganar. Jesús nos dice que la felicidad está en rendirse a Dios, en dejar que su gracia nos transforme. Aquí está el reto. ¿Estás aplicando estas verdades en tu vida diaria? No basta con escucharlas, hay que vivirlas. La felicidad que Jesús promete no es un sentimiento pasajero, es una transformación profunda. Cada bienaventuranza es como una llave que abre una puerta distinta hacia la plenitud. La pobreza espiritual abre la puerta a la gracia. El llanto abre la puerta al consuelo. La mansedumbre abre la puerta a la herencia. El hambre de justicia abre la puerta a la satisfacción divina. Es un mapa completo hacia una vida que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Y aquí quiero invitarte a dar un paso más. No te quedes solo con la teoría. Este mensaje es práctico, es para tu día a día. Si quieres experimentar esa alegría que no depende de lo externo, comienza hoy mismo. Suscríbete, comparte este mensaje y acompáñame en este viaje, porque juntos vamos a descubrir cómo aplicar estas enseñanzas puede cambiar tu vida para siempre. No es un camino fácil, pero sí es el único que conduce a la felicidad verdadera. La felicidad que Jesús describe no es instantánea ni superficial. Es un proceso de transformación interior que se construye paso a paso. Cuando reconoces tu pobreza espiritual, tu corazón se abre a la gracia. Cuando lloras por tus errores, recibes consuelo. Cuando eliges la mansedumbre en lugar de la violencia, heredas la tierra. Cada bienaventuranza es como un entrenamiento del alma, un camino que moldea tu carácter y te acerca más a la presencia de Dios. El mundo insiste en que seas fuerte, autosuficiente, que no dependas de nadie. Pero Jesús nos enseña lo contrario, que la verdadera fortaleza está en reconocer nuestra necesidad de Dios y en confiar en su gracia. Esa es la diferencia entre una felicidad que se quiebra con cualquier problema y una felicidad que permanece incluso en medio del dolor.
La alegría que Jesús promete no se construye sobre logros externos, sino sobre una relación viva con Dios. Es como una raíz profunda que sostiene el árbol incluso cuando soplan los vientos más fuertes. Cada bienaventuranza es un recordatorio de que la felicidad no es un destino inmediato, sino un proceso continuo de transformación. No es un premio que recibes de golpe, es una vida que se va moldeando día a día. La pobreza espiritual te enseña humildad, el llanto te enseña dependencia, la mansedumbre te enseña confianza, el hambre de justicia te enseña propósito. Cada paso es una lección que te prepara para experimentar una alegría que no se rompe. ¿Lo estás aplicando? Porque si no lo haces, tu felicidad seguirá siendo frágil, vulnerable a cualquier circunstancia. Jesús nos invita a una alegría que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que ocurre dentro de nosotros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una esperanza que no se apaga. Una felicidad que no se quiebra. Esa es la verdadera transformación que Él ofrece. Jesús habló del luto y la consolación con una frase que parece incomprensible a primera vista. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. ¿Cómo puede alguien ser feliz en medio del dolor? Aquí está el misterio. El llanto del que habla Jesús no es solo por pérdidas humanas, sino también por el pecado, por la injusticia, por la separación de Dios. Ese luto abre la puerta a la restauración. Cuando lloramos, reconocemos nuestra fragilidad y nuestra necesidad de gracia, y es precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando Dios se acerca más que nunca. Jesús mismo lloró. Lloró por Jerusalén, sabiendo el sufrimiento que vendría, y lloró ante la tumba de Lázaro, mostrando que no está distante de nuestro dolor, sino que lo entiende profundamente. La felicidad que surge del luto no es la ausencia de tristeza, sino la certeza de que Dios está contigo en medio de ella. Cada lágrima se convierte en oración, cada quebranto en oportunidad de redención. El consuelo divino no es pasajero, es un proceso continuo que fortalece tu espíritu y te recuerda que tu historia no termina en el dolor. El llanto por el pecado nos lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleva a la cruz, donde encontramos perdón y restauración. El llanto por la injusticia nos impulsa a actuar, a ser agentes de cambio, a clamar por la justicia de Dios en la tierra. La consolación que Jesús promete es más que un alivio emocional, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una esperanza que se renueva cada día. Cuando compartimos nuestro dolor en comunidad, experimentamos el amor de Dios a través de los demás, y cuando permitimos que Él transforme nuestras lágrimas en fortaleza, descubrimos que incluso en el quebranto hay una felicidad que nadie puede arrebatar. La mansedumbre es uno de los secretos más sorprendentes de la felicidad que Jesús reveló. El mundo celebra la agresividad, la competencia y la ambición desmedida. Nos dicen que debemos luchar sin descanso, imponernos sobre otros y buscar siempre ser los mejores. Pero Jesús rompe ese paradigma con una afirmación radical. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ser manso no significa ser débil ni pasivo, sino tener una fuerza interior controlada, una disposición equilibrada que responde con serenidad incluso en medio de la provocación. La mansedumbre es poder bajo control, es elegir la paz en lugar de la violencia, la humildad en lugar del orgullo, la confianza en Dios en lugar de la autosuficiencia. Jesús mismo fue el ejemplo perfecto de mansedumbre. Siendo el Hijo de Dios, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Enfrentó burlas, injusticias y sufrimientos sin responder con odio ni violencia. En su pasión y muerte mostró una mansedumbre increíble, perdonó a quienes lo crucificaron y confió en la justicia divina. Esa mansedumbre no era debilidad, era una fuerza interior basada en su relación con el Padre y en su confianza en el plan de Dios. La mansedumbre también transforma nuestras relaciones. Cuando somos mansos, buscamos la paz y la reconciliación en nuestras interacciones. Nos volvemos más pacientes, más compasivos, más dispuestos a escuchar y comprender. En el liderazgo cristiano, la mansedumbre es esencial.
Un líder manso no busca poder personal, sino servir y cuidar a su comunidad. Y aquí está la promesa. Los mansos heredarán la tierra. No se trata solo de posesiones físicas, sino de participar en las bendiciones eternas del reino de Dios. La verdadera herencia para los mansos es la salvación, la vida eterna y una relación restaurada con Dios. ¿Estás aplicando la mansedumbre en tu vida diaria? Porque ahí está la verdadera felicidad, en confiar en que Dios tiene un plan perfecto, en responder con serenidad en medio del caos, en vivir con humildad y paz. Esa es la herencia que Jesús promete, una vida rica en bendiciones divinas y en la paz que solo Él puede dar. El hambre y la sed de justicia son uno de los secretos más poderosos de la felicidad que Jesús reveló. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se trata de una justicia superficial, limitada a leyes humanas o normas sociales, sino de una justicia divina que refleja el corazón de Dios. Equidad, compasión, integridad. Tener hambre y sed de justicia significa vivir con un deseo ardiente de ver la voluntad de Dios manifestada en la tierra, de luchar por lo que es correcto incluso cuando resulta incómodo o desafiante. Es un anhelo profundo que no se sacia con logros temporales, sino con la certeza de que Dios está obrando y que su justicia prevalecerá. Jesús mismo fue el ejemplo perfecto de este deseo. A lo largo de su ministerio, confrontó la hipocresía, denunció la corrupción y mostró compasión hacia los marginados. No se conformó con lo que era legal en su tiempo, sino que buscó lo que era verdaderamente justo. Esa es la diferencia entre una felicidad que depende de reglas humanas y una felicidad que se sostiene en la justicia divina. Cuando aplicamos esta enseñanza, nuestra vida se convierte en un agente de cambio. No solo experimentamos satisfacción personal, sino que influimos en nuestras comunidades, promoviendo la equidad y la misericordia en cada interacción. La promesa de Jesús es clara. Quienes tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esa satisfacción no siempre significa ver justicia perfecta en nuestro tiempo, pero sí experimentar una paz interior que proviene de saber que Dios está en control. Es una satisfacción que trasciende las circunstancias, que se encuentra en la confianza de que nuestras luchas no son en vano. La felicidad surge cuando dejamos de conformarnos con lo superficial y comenzamos a vivir con un compromiso profundo hacia los valores del reino de Dios. La misericordia es uno de los pilares más profundos de la felicidad que Jesús reveló en el Sermón del Monte. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta enseñanza va más allá de la simple amabilidad o compasión superficial. Ser misericordioso significa extender gracia y perdón incluso cuando no es merecido. Significa aliviar el sufrimiento ajeno con acciones concretas. Significa romper el ciclo de resentimiento y venganza que domina el mundo. La misericordia es activa, es práctica, es un reflejo del corazón mismo de Dios. Jesús nos mostró este principio en múltiples ocasiones. Piensa en la mujer sorprendida en adulterio, llevada ante él para ser condenada según la ley. En lugar de aprobar su castigo, Jesús desafió a los acusadores a mirar primero sus propias faltas y luego ofreció a la mujer una nueva oportunidad. Ese acto de misericordia no solo salvó una vida, sino que también abrió un camino de reflexión y cambio para todos los presentes. La misericordia, entonces, no es debilidad, es poder transformador. Cuando practicamos la misericordia, no solo impactamos la vida de los demás, sino que también abrimos la puerta para experimentar la misericordia divina en nuestra propia vida. Es el principio de dar para recibir. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La medida con la que damos es la misma con la que recibimos. La misericordia sembrada produce frutos de gracia en ambas direcciones. El mundo nos enseña a responder con dureza, a devolver mal por mal, a protegernos con orgullo. Jesús nos invita a ser diferentes, a perdonar 70 veces 7, a construir puentes en lugar de muros, a reflejar la compasión divina en cada palabra y acción. La felicidad que surge de la misericordia es única,
porque nos libera del peso del rencor y nos conecta con la plenitud del amor de Dios. La pureza de corazón es uno de los secretos más profundos de la felicidad que Jesús reveló. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón puro no significa simplemente evitar el pecado o aparentar rectitud, sino vivir con integridad, sin doblez, sin motivos ocultos, con un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios en todo momento. La pureza de corazón es como una ventana limpia, permite que la luz entre sin obstáculos y que podamos ver con claridad la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando nuestro corazón está contaminado por orgullo, resentimiento o egoísmo, nuestra visión espiritual se nubla. Pero cuando buscamos la pureza, comenzamos a percibir la mano de Dios en los detalles más pequeños, desde una conversación hasta una oportunidad inesperada. La promesa de Jesús es poderosa. Los de limpio corazón verán a Dios. No se trata únicamente de una visión futura en la eternidad, sino de una percepción espiritual constante en el presente. Es experimentar la comunión íntima con Dios en la vida diaria, despertar cada mañana con la certeza de que Él está contigo, guiándote y consolándote. La pureza de corazón es fruto de una transformación interna continua, un proceso de santificación en el que Dios limpia y renueva nuestro interior. No es un camino fácil, porque requiere apartarse de influencias negativas y mantener una lucha activa contra la contaminación espiritual. Pero es un camino que conduce a una vida plena, llena de propósito y significado. Además, la pureza de corazón se refleja en cómo tratamos a los demás. Quien tiene un corazón limpio ve la imagen de Dios en cada persona, desarrolla compasión genuina y busca servir sin esperar nada a cambio. Esa pureza se traduce en frutos visibles: amor, paz, paciencia, bondad. La felicidad que surge de un corazón puro es única, porque no depende de circunstancias externas, sino de una relación íntima y sincera con Dios. Jesús habló de los pacificadores con una promesa que revela un aspecto esencial de la verdadera felicidad. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no significa simplemente evitar peleas o conflictos, sino trabajar activamente por la paz, la reconciliación y la justicia. La paz de la que habla Jesús no es solo ausencia de guerra, es bienestar integral, armonía en las relaciones, restauración de lo que está roto. Los pacificadores son constructores de puentes, personas que llevan sanidad donde hay heridas, que buscan unir en lugar de dividir. El mundo nos enseña que la felicidad está en imponerse, en ganar discusiones, en demostrar superioridad. Pero Jesús nos muestra que la verdadera alegría está en ser agentes de paz. Cuando eliges ser pacificador, reflejas la identidad de Dios mismo, porque Él es el gran pacificador. La reconciliación que promovemos en nuestras relaciones es un reflejo de la reconciliación que Dios nos ofreció en Cristo. Esa es la razón por la cual los pacificadores son llamados hijos de Dios, porque actúan como su Padre Celestial, llevando su carácter al mundo. La felicidad que surge de ser pacificador es única, porque transforma tanto tu vida como la de quienes te rodean. Cuando trabajas por la paz, experimentas la satisfacción de ver corazones restaurados, comunidades fortalecidas y relaciones sanadas. No es un camino fácil, porque requiere humildad, paciencia y valentía. Pero es un camino que conduce a una alegría duradera, porque cada acto de paz es una semilla que produce fruto eterno. ¿Estás aplicando esta enseñanza en tu vida? Porque si lo haces, descubrirás que la felicidad verdadera no está en ganar batallas, sino en sanar heridas, en reconciliar corazones y en reflejar la identidad de Dios como su Hijo. Jesús concluye las bienaventuranzas con una declaración que parece la más difícil de aceptar. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí la felicidad no se encuentra en evitar problemas ni en vivir cómodamente, sino en permanecer fiel a Dios incluso cuando esa fidelidad trae oposición, rechazo o sufrimiento.
El mundo nos dice que la felicidad está en ser aceptados, en ser celebrados, en recibir aplausos. Pero Jesús nos muestra que la verdadera alegría está en saber que tu vida tiene un propósito eterno, aunque eso signifique enfrentar críticas o persecuciones. La persecución no es un signo de fracaso, sino de autenticidad. Cuando vives conforme a los valores del reino de Dios, inevitablemente chocas con los valores del mundo, y ese choque genera resistencia. Pero Jesús promete que quienes soportan esa oposición con fidelidad reciben una recompensa incomparable, el reino de los cielos. La felicidad que surge de esta bienaventuranza no depende de la aprobación de los demás, sino de la certeza de que Dios está contigo y que tu fidelidad tiene un valor eterno. Piensa en los primeros discípulos, en los mártires, en los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han sido perseguidos por su fe. Ellos encontraron una alegría que no se apagaba, porque sabían que su sufrimiento tenía un propósito y que su recompensa estaba asegurada. Esa misma promesa es para ti hoy. La persecución puede tomar muchas formas: burlas, rechazo, discriminación, incluso pérdida de oportunidades. Pero cada vez que eliges permanecer fiel, estás afirmando que tu felicidad no depende del mundo, sino de Dios. ¿Estás dispuesto a vivir esta verdad? Porque si lo haces, tu felicidad no será frágil ni temporal, sino sólida y eterna. La verdadera alegría está en saber que tu vida refleja la justicia de Dios y que tu fidelidad será recompensada con el reino de los cielos. Después de recorrer cada una de las bienaventuranzas, llegamos a un punto crucial: el llamado final. Jesús no compartió estas enseñanzas para que fueran admiradas como frases bonitas o recordadas como historia antigua. Las dio como un mapa de vida, un camino práctico hacia la verdadera felicidad. Ahora que conoces estos secretos, la pregunta es clara y directa: ¿los estás aplicando? Porque la felicidad que Jesús describe no depende de lo que tienes, ni de lo que logras, ni de lo que otros piensen de ti. Depende de tu relación con Dios y de la manera en que permites que su gracia transforme tu corazón. Cada bienaventuranza es una invitación a vivir de forma diferente, a ser humilde en un mundo que celebra el orgullo, a llorar con esperanza en un mundo que teme al dolor, a ser manso en un mundo que premia la agresividad, a tener hambre de justicia en un mundo que se conforma con lo superficial, a practicar misericordia en un mundo que busca venganza, a mantener la pureza en un mundo lleno de distracciones, a ser pacificador en un mundo dividido y a permanecer fiel incluso en medio de la persecución. Este es el verdadero secreto de la felicidad: vivir en el reino de Dios aquí y ahora. No basta con escuchar estas palabras, hay que ponerlas en práctica. La felicidad que Jesús promete no es un sueño lejano, es una realidad que puedes experimentar si decides caminar en este camino. Es un desafío, sí, pero también es una oportunidad única de transformar tu vida y la de quienes te rodean. La pregunta final es: ¿estás dispuesto a aplicar estas enseñanzas y descubrir la felicidad que Jesús reveló? Este es el momento decisivo. Jesús reveló el secreto de la felicidad en el Sermón del Monte, y no lo hizo para que quedara como un recuerdo histórico o como un discurso religioso reservado a unos pocos. Lo entregó como una guía viva, un mapa eterno hacia la verdadera alegría. La felicidad que Él describe no depende de lo que posees, ni de lo que logras, ni de la aprobación de los demás. Depende de tu relación con Dios, de la manera en que permites que su gracia transforme tu corazón y tu vida. Cada bienaventuranza es una llave que abre una puerta distinta. La humildad abre la puerta al reino, el llanto abre la puerta al consuelo, la mansedumbre abre la puerta a la herencia, la justicia abre la puerta a la satisfacción, la misericordia abre la puerta al perdón, la pureza abre la puerta a la visión de Dios. La paz abre la puerta a la identidad como hijos, y la fidelidad en la persecución abre la puerta al reino eterno. La pregunta que queda es clara: ¿lo estás aplicando? Porque si no lo haces, la felicidad que buscas seguirá siendo frágil, efímera, dependiente de circunstancias externas.
Pero si decides vivir estas enseñanzas, tu vida se convertirá en un testimonio vivo de la gracia de Dios. No es teoría, es práctica. No es un ideal lejano, es una realidad que puedes experimentar ahora mismo. La felicidad que Jesús promete no es un sueño distante, es una experiencia que comienza hoy, aquí, contigo. Por eso te invito a dar un paso más. Comparte este mensaje, suscríbete y únete a esta comunidad que busca vivir las enseñanzas de Jesús. No camines solo, porque la felicidad verdadera se multiplica cuando se comparte. Este es tu momento de decisión. Jesús reveló el secreto de la felicidad aquí. Ahora depende de ti aplicarlo y descubrir la alegría que nunca se quiebra, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la esperanza que trasciende cualquier circunstancia.